Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir comencemos. Capítulo 7, una posible solución para los conflictos. Mientras tanto, Rías estaría en el club del ocultismo y les estaría contando a los demás qué fue lo que pasó, a lo que Akeno diría, Rías, ¿estás segura de lo que nos estás diciendo? A lo que ella diría, muy segura Akeno, a lo que Xenobia diría, tal vez fue una alucinación, a lo que Rías diría, no fue una alucinación, porque si lo fuera, entonces debí grabarme muy bien la cara del sujeto que llevó a Riser con Issei, además como sabía yo, que Issei conocía que eran 4 Maus, además. Un ser con cabeza de pulpo dijo, Maestro Sandred, a lo que Akeno y los demás estarían sorprendidos y ella diría, entonces ¿qué haremos? A lo que ella diría, le preguntaré a mi hermano o la hermana de Sona, ellos deben de saber algo, a lo que Akeno diría, ¿crees que Issei le haya dicho algo a Sona ese día que fue al consejo estudiantil y Serafal Sama se lo haya comentado a Circe Sama? A lo que Rías algo triste por esa posibilidad de que Issei le haya comentado a Sona eso, en lugar de ella, diría no creo que eso haya pasado Akeno, pero mientras no estemos seguros de nada, debemos de actuar como si no supiéramos nada, a lo que todos los demás asentirían su cabeza. Mientras tanto, Issei estaría recostado en su cama, mientras que Lily subiría por las escaleras, a lo que después ella llegaría al cuarto de Issei, en donde ella tocaría la puerta, a lo que Issei se levantaría y abriría la puerta, a lo que después diría, Lily ¿qué ocurre? A lo que ella diría, interrumpo, a lo que él diría, no, a lo que después ella diría, puedo pasar, a lo que Issei diría claro, en eso ella entraría, a lo que después él diría, ¿qué ocurre Lily? A lo que ella diría, ¿por qué quieres matar a esos chicos? Ante esta pregunta Issei estrecharía la mirada, a lo que después Lily al notar esto, diría, perdón por preguntar Issei, a lo que después él diría, no, está bien, supongo que debes saberlo, a lo que después él le empezaría a contar sobre cómo fue su vida antes de transformarse en demonio, como Reinare lo mató, su resurrección, el Ratingame, como donó su brazo, los castigos que recibió por parte del clan Gremori, hasta cómo fue que llegó al inframundo del río Sansu, y su regreso como un Nylog. Ante esto Lily estaría muy enojada, y también Issei le contaría qué es lo que sigue, a lo que Lily, por una parte diría que estaría bien que esos sujetos mueran, pero por otra parte ella también le diría que la venganza no lo resolverá, y no traerá a sus padres de vuelta, a lo que después Issei le diría que ella no entendería eso, a lo que después Lily pondría una mirada seria y diría, te equivocas, a lo que Issei la miraría intrigado, a lo que después ella le diría, ¿sabes cómo fue que Drake se unió a mí? A lo que ella diría, yo también no soy del todo un humano, a lo que después Issei se sorprendería y después Lily sacaría unas alas negras, a lo que Issei diría, un ángel caído, a lo que después ella le diría, mi padre era un ángel caído. Y mi madre fue una humana, pero aún así yo tenía la vida que cualquier otra niña tenía, una familia, y así creí que sería por siempre, pero después fue cuando entendí que fui una completa estúpida. Recuerdo que estábamos cenando, en eso se empezaron a escuchar unos ruidos extraños, y después alguien destruyó la puerta de mi casa, en eso mi padre nos dijo que nos fuéramos a mi habitación, supe que estábamos en peligro porque mi padre sacó sus alas y tomó su espada que estaba colgada en la pared, entonces mi madre me llevó a mi cuarto y en eso escuchamos que mi padre gritó, a lo que mi madre después me dijo que todo estaría bien, que papá estaba bien y que nosotras estaríamos bien, y me dijo que me metiera debajo de mi cama, en eso unos sujetos rompieron la puerta y golpearon a mi madre y después se la llevó y el único rastro que quedó de ella fue unas plumas, luego continué con mi vida y conocí a un chico, había algo en el que me hacía verlo diferente a los demás, así que me enamoré de él, y él supuestamente de mí, a lo que Issei diría, supuestamente, a lo que ella diría, sí, porque ese día al llegar a nuestra casa, vi que todas las luces estaban apagadas, así que supuse que él estaría dormido, entonces me dirigí a nuestra habitación y lo vi, pero hubiese querido que yo no hubiera abierto esa puerta, porque él estaba ahí, en eso Lily empezaría a llorar y diría, él estaba teniendo relaciones con otra chica, al instante que él me vio, no hizo caras de remordimiento y en su lugar puso una sonrisa en su cara, yo cerré la puerta y me fui de ahí, pero unos días después él me encontró y me dijo que si de verdad yo fui bastante idiota para creerme el cuento de que él estaba enamorado de mí, en eso él sacó unas alas de demonio y me atacó, a lo que yo respondí atacándolo ya no como humano, sino con mi poder de ángel caído, pero él por más que luche, logró derrotarme, y justo
Cuando estaba al borde de la muerte, él me abandonó, pero en eso también empecé a escuchar una voz dentro de mí, a lo que Lily diría esto materializando su guantelete, a lo que después diría, esa voz fue la de Drake. Yo no sabía nada, estaba confundida, pero después Drake me explicó sobre lo que era él, sobre el mundo sobrenatural y sobre todo de su poder. Ante esto yo pensé en ir a exterminar a ese mal nacido, pero recordé las palabras de mi padre, él me decía siempre, que aunque el mundo esté en mi contra, yo jamás busqué venganza, nunca tendría paz, y que si yo era traicionada, no se acaba mi mundo, porque aún habrían personas que de verdad valdrían la pena, así que tomé la decisión de no matarlo y de irme de ahí, y desde ese momento me prometí a mí misma, que nunca más permitiría que alguien me lastimara. Fue después de eso que Drake me comentó, que fuera a la ciudad de Kuo, con un chico llamado Issei. Al principio, yo me negué, porque no quería que volviera a pasar lo mismo, además que podría ser una pérdida de tiempo, pero después Drake me mencionó las razones, por las que me dijo que fuera a Kuo, me dijo que tuviera cuidado de unos demonios de un clan conocido como el clan Gremory, y después me comentó lo que ocurrió contigo, y cuando lo escuché y al ver que fue peor de lo que me pasó a mí, quise matar a esos gusanos, sobre todo a esa perra de Rías Gremory, a lo que después Lily abrazaría a Issei y diría, pero recordé las palabras de mi padre y Drake me dijo que eso sería decisión tuya, así que Issei, sé que estás molesto porque ellos te hicieron eso, y que eso generó un gran cambio en ti y tu corazón puede que sea frío, por la soledad que tienes, pero, tú formas parte de esas personas que son muy importantes para mí al igual que Taylor y Dandy, y a mí no me gustaría verte siendo una persona miserable. Además, si tú dices que en tu anterior vida no tuviste paz, eso no traerá de vuelta a tus padres y si los matas para vengarte en esta vida, tampoco la tendrás. Olvida lo que te pasó, no es el fin de tu mundo, aún hay personas a las que les eres importante y que seguramente ellas son importantes para ti, yo, Taylor, Dandy, el grupo de esa chica llamada Sona, hasta incluso aunque no lo des a notar, te preocupas por tus Nailox, Octoro y ese sujeto llamado Serritor, no estás solo Issei, así que te pido que reconsideres eso. Ante esto Issei se habría quedado bastante sorprendido, ya que Lily sufrió casi lo mismo que él y a pesar de todo, ella no tenía deseos de venganza, pero al mismo tiempo, él estaría muy pensativo, ya que él nunca lo había visto desde ese punto de vista, a lo que después él al ver que ella seguiría llorando, le levantaría la cabeza y la miraría a los ojos, y después diría, bien Lily, lo pensaré, y no solo por decírtelo, nunca había visto ese lado y creo que tienes razón, si yo busco la paz, tal vez, esa no sea la solución, a lo que ella después lo volvería a abrazar, pero en ese mismo momento, ambos se mirarían, a lo que después ella se acercaría lentamente a Issei y lo besaría, a lo que Issei se habría quedado algo impactado, pero no diría nada y se dejaría llevar por la emoción del momento, y ambos seguirían besándose, pero después serían interrumpidos, por alguien que tocaría la puerta, a lo que ambos se separarían y estarían sonrojados y después Issei abriría la puerta, a lo que Danny diría perdón que lo, pero después vería que Lily estaría ahí, a lo que él diría, disculpe maestro interrumpo algo, a lo que él diría, no te preocupes Danny, a lo que Lily diría, avergonzada, no te habías ido con tu hermana al inframundo, a lo que él diría, así era, pero olvide algo y regrese a casa, pero en la entrada me tope con la chica Gremory, a lo que Issei, lo miraría y diría, ¿en serio? A lo que después diría, y trato de entrar, a lo que Danny diría, no, solo me dijo que te hiciera saber que habrá una reunión en la Academia Kuo, y tú como el líder de una facción, sería de mucha importancia que fueras, a lo que Issei diría, ok, gracias Dandy, a lo que después él diría, claro, yo regresaré al inframundo, a lo que después Issei diría bien, en eso Danny se iría, a lo que después Lily se levantaría de la cama de Issei y se dirigiría a la puerta, a lo que después diría con vergüenza, no se lo digas a nadie, sobre todo a Taylor, ya que ella creo que también siente algo por ti si se entera que yo me le adelante, su ira explotará, a lo que Issei diría claro, pero en eso él preguntaría, espera, ¿acaso dijiste, también siente algo por ti? A lo que Lily se quedaría congelada al ver lo que dijo y se iría de ahí a su habitación, a lo que Issei después, también estaría sorpresivamente algo sonrojado por eso, pero él pondría una ligera sonrisa y después cerraría la puerta, en eso Drake diría, Lily ¿por qué no aprovechaste el momento? A lo que ella diría, basta.
Drake, y después diría, creo que fue suficiente por hoy y después ella sonreiría, mientras estaba sonrojada y después entraría a su cama. Al día siguiente, serían las clases abiertas, a lo que Issei vería como los padres de sus compañeros estarían ahí, por lo que se acordaría de los suyos, poniéndose triste, pero después recordaría las palabras de Lily y se tranquilizaría. Por lo visto las palabras que Lily le dijo a Issei, harían que él sacara su lado más humano, el cual había estado opacado por los deseos de matar a los Gremori. En eso ellos tendrían que hacer unas figuras con arcilla, a lo que Issei se haría a sí mismo pero con su forma de Nylog, en un bote con Octoru y Serreitor detrás de él. Danny se haría el con Uramasa, pero luchando con varios Muggers, Taylor con su Harmonium, pero ella estaría peleando contra la Ranger Rosa, y Lily se haría a ella, pero con su armadura y detrás de ella a un dragón. Después Issei seguido de su grupo estarían caminando, donde después verían cómo se estaría haciendo un alboroto, donde de lejos podrían observar cómo el club del ocultismo estaría charlando con el grupo de Sona y con una chica que estaría vestida con un cosplay, a lo que Issei y Danny reconocerían a la chica, a lo que Issei se acercaría, a lo que después Serafal diría, deberíamos de correr felices y darnos un gran abrazo y después decirnos Oe-sama, y luego tener mucha acción. En eso Danny le diría a Issei, por lo visto, cuando ella no está en el inframundo, actúa diferente, a lo que Issei diría, así es, pero veamos qué tal actúa una vez que me vea, a lo que Taylor diría, ¿acaso la conocen? A lo que Issei diría, si ella es una de las 4 Maus de la facción de los demonios, a lo que Lily diría ¿y tú cómo lo sabes Issei? A lo que él diría, porque ella y el hermano de la chica Gremori, me dijeron que fuera al inframundo, a lo que Lily diría, entiendo, a lo que después Issei se acercaría con su grupo, a lo que después él diría, señorita Serafal, es un gusto volver a verla, a lo que después Serafal diría esa voz, a lo que después él voltearía junto a los demás y se sorprendería al ver a Issei y a Danny, a lo que después ella diría, oh joven Issei, a lo que Rías diría intrigada, señorita Serafal, ¿acaso lo conoce? A lo que ella diría, sí, mi hermana me habló de él, a lo que Rías miraría algo molesta a Sona, a lo que después le diría a Issei, así que le dijiste a Sona, que le platicara a su hermana de ti, vaya así que te hiciste muy cercano a ella, a lo que Issei la miraría y la ignoraría, a lo que Rías se pondría triste, a lo que Issei diría, bueno fue un gusto verte Serafal, igualmente a ti Sona, a lo que después él se comenzaría a marchar con su grupo, a lo que Serafal se quedaría sorprendida al ver que actuó muy tranquilo con ella y Sona, a lo que después Rías al ver que Issei no la toma en cuenta, cuando él está cerca de ella diría, Issei, a lo que él solo la miraría de reojo y ella diría, aún soy tu favorita ¿verdad? A lo que él le diría, ¿acaso no tienes otro lugar donde decir estupideces XD? A lo que después él y su grupo se irían de ahí, a lo que Rías inconforme por lo que pensó, seguiría a Issei, pero en eso ella se toparía con sus padres, luego, Issei y su grupo se habrían ido, a lo que Issei habría ido al inframundo con Octoru y Serreitor, para empezar a preparar dónde serán los entrenamientos, para Danny, Taylor, Lily y para los demás Nylox, ya que se estaba acercando la temporada de vacaciones. Así que Issei habría pensado que sería buena idea, empezar a preparar a todo su ejército y a sus heraldos para que sean más fuertes y le demuestren a las demás facciones, que ellos se ganan su título con trabajo duro y no solo por decirlo como ellos con los demonios de clase alta, media o baja, mientras que el grupo de DXD habrían ido a liberar a Gasper, donde quienes lo ayudarían, serían Rías y Asia, con ayuda de Sona y Sagi, a lo que Rías también le contaría de Issei, pero le ocultaría lo que le hicieron, a lo que después Sona habría ido a la casa de Issei acompañada de Tsubaki, ya que ellas a petición de alguien les habría pedido que de favor llevaran a Issei a un lugar, quien accedería, en donde ellos llegarían a un templo, donde al entrar se toparían con Akeno y Asia, a lo que Asia al ver a Issei se pondría feliz y se dirigiría a él, pero Issei sacaría una parte de su katana, a lo que Asia al ver eso se pondría triste y derramaría algunas lágrimas, a lo que después Issei le diría ¿para qué me llamaron? En eso alguien diría, así que él es Issei Yodo, a lo que Issei vería hacia arriba y pensaría, por la energía que tiene y por sus alas, supongo que es el líder de la facción de los ángeles, a lo que la persona diría, mi nombre es Michael, él, a lo que Issei le diría, líder de los ángeles caídos. Ante esto Sona, Tsubaki, Akeno y Asia se sorprenderían, al igual que Michael, a lo que él diría, vaya sí que eres muy astuto joven Issei, a lo que él diría,
pero eso no responde, ¿para qué solicito mi presencia el líder de los ángeles? A lo que después Michael invocaría a Escalón, a lo que Issei con algo de intriga vería esa espada, a lo que después Michael diría, esta es una Dragon Slayer, para matar dragones, a lo que después diría, para ver si era cierto lo que le comentó Circes, estaba pensando en dártela a ti, pero al ver lo débil que eres, pensé que se lo podrías dar a la portadora de la voz Tergear, a lo que Issei pensaría, espero que digan eso una vez que me conozcan con mi verdadera forma, a lo que después Issei diría, ¿y esto de qué manera le servirá a ella? A lo que Michael diría, supongo que estás consciente de que las guerras ya están perdiendo importancia en estos tiempos, pero aún las facciones tienen conflictos o puede que una facción diferente haga algún movimiento, a lo que Issei diría, habla sobre otras mitologías, a lo que Michael diría, en una parte sí, pero también están empezando a haber rumores de que una facción se está formando, de la cual nadie tiene un conocimiento hasta ahora, a lo que Issei diría, así que Circes ya está corriendo esa noticia, excelente, ante este comentario, las chicas se quedarían sorprendidas, por parte de Sona y Tsubaki, ellas no sabían eso, pero por parte de Akeno y Asia, ellas estaban confirmando que lo que les dijo Rias era cierto, Issei tal vez era quien tenía planeado formar su facción, a lo que Michael diría, pero espero que con la cumbre que se celebrara, se terminen los conflictos y todos regresemos a la paz, y seamos aliados, ya que después de lo que ocurrió con los dragones celestiales, no podemos estar divididos, así que por mi parte pongo mis esperanzas en la portadora del dragón emperador rojo, a lo que Issei diría entiendo y en eso él la tomaría, a lo que después Michael diría, muy bien, eso sería todo de mi parte, ahora con su permiso yo me retiro, a lo que después Issei, solo para ver qué tan efectiva es esa espada, haría un clon de sí mismo y él sacaría su katana a lo que Issei empezaría a pelear contra su clon, a lo que después él le cortaría su cabeza, esto dejaría sorprendidas a todas las chicas, sobre todo a Rias, que era la que acababa de llegar, a lo que ella diría, Issei, ¿por qué? A lo que él la ignoraría y le diría, Asuna bien, te agradezco que me hayas traído, nos vemos en la asamblea de facciones, a lo que Sona aún algo sorprendida diría, está bien Issei, a lo que Issei se estaría retirando, pero Rias lo detendría y le diría, Issei porque Asuna, que tiene ella que yo no tenga, a lo que Issei ya harto de que Rias crea que él tiene algo con Sona diría, mira si tú te estás pudriendo en tu miseria, es porque tú misma la causaste, que eso te quede más que claro, y en segunda, déjate de estupideces de niña chiquita, además si yo tuviera algo con alguien más, eso a ti es cosa que no te importa, ¿te quedó claro? A lo que después Issei se iría, dejando a Rias y a las demás destrozadas, mientras tanto en el inframundo, alguien diría, no puedo seguir con esto es una estupidez, así que mañana, lo mataré y me quedaré con el dominio y una vez que lo haga, haremos lo que siempre hemos soñado, conquistar el mundo humano.